Bienvenidos, queridos curiosos. Hoy os hablaré sobre la curiosa afición del rey español Felipe II. Felipe II, conocido como el Prudente por sus simpatizantes y el Indeciso por sus adversarios, nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527. Fue hijo de Carlos I de España y de su esposa Isabel de Portugal. Su reinado se caracterizó por la exploración global y la expansión territorial por los océanos Atlántico y Pacífico. Con él, España llegó a ser la primera potencia de Europa. Fue famoso en su época por sus logros, pero también por su obsesión por coleccionar reliquias. Esta afición empezó en 1550, cuando aún era un joven príncipe heredero. Felipe acompañaba a su padre Carlos I en un viaje por Centro Europa para atender asuntos religiosos, políticos y familiares. Fue entonces cuando oyó hablar de un lugar donde había cientos de huesos y cabezas de santos. Felipe II, sin dudarlo, compró un centenar de esos huesos y se los llevó a España. Estaba convencido de que esas piezas eran la conexión entre el cielo y la tierra, y que seguro que le hacían estar más cerca de Dios. Hay que recordar que Felipe II era un gran fan de la alquimia y de la astronomía. Todo esto dentro de la cristiandad, ya que dichas ciencias se podían tratar por la Inquisición como herejías. Poco a poco se fue obsesionando cada vez más en conseguir reliquias, ya fuesen huesos, cabellos, ropas, trozos de madera, dejándose muchas jugosas fortunas. En 1567, siendo ya soberano absoluto de España, pidió al Papa Pío V un permiso para coleccionar reliquias a título privado. El Papa le autorizó y Felipe II mandó construir el monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, para atesorar sus más preciados bienes, las reliquias de santos y mártires. La construcción de dicho monasterio no está hecha al azar. Está construido en una zona donde se creía que había una fuerza especial. Su arquitectura se asemeja a cómo debió ser el templo de Salomón. Además, si se ve desde arriba, el Escorial tiene forma de parrilla, que fue el objeto que usaron para dar muerte a San Lorenzo. Una de sus torres era llamada ya por el soberano como la Torre de la Botica, donde se dice que se reunía con eruditos de la alquimia y de la astronomía. Pero volviendo a las reliquias, en territorio español hizo un gran saqueo a monasterios e iglesias, ya que cualquier pieza que quería era confiscada y llevada al Escorial. A esto se le suma su búsqueda incesante por toda Europa. Muchos reyes europeos, buscando el favor del monarca español, también le enviaban reliquias en forma de regalo. Llegó a acumular durante más de 30 años un total de 7.422 reliquias, donde se incluían 12 cuerpos enteros, en los que se dice que había un bebé momificado, el cual fue uno de los cientos niños que mandó matar Herodes en el Día de los Inocentes. También había 144 cabezas y 306 miembros de santos y santas. Mandó construir en el Escorial 2 altares especiales, a ambos lados del altar mayor, uno dedicado a San Jerónimo y el otro a la Asunción. En ellos mandó realizar 80 relicarios, al orfebre Juan de Arce y otros tantos a un platero desconocido. Se dice que cada vez que llegaba alguna reliquia al Escorial, el monarca corría desde sus aposentos para examinar, pesar y venerar su nueva adquisición, antes de guardarla. A veces lo hacía solo y otras veces acompañadas de sus hijos. Muchos historiadores y psiquiatras que han estudiado a Felipe II identifican en el monarca una clara personalidad obsesiva-compulsiva, que pudo deberse a su estricta educación y con la continua sombra de su padre Carlos I, que había sido vencedor en múltiples batallas, que hablaba 5 idiomas, que fue un político soberbio y un gran maestro con las palabras. Con todo esto, no es difícil imaginar que Felipe II sintiera esa pesada carga política, religiosa y psicológica de su herencia dinástica. Todo esto pudo hacer que la incapacidad de cumplir tantas expectativas
básicamente porque sus talentos eran distintos a los de su padre. Le causó una enorme inseguridad y le llevó a esa personalidad compulsiva. En los textos de Fray José de Sigüenza, que habla sobre el Escorial, expone: no tenemos noticia de santo ninguno que no haya aquí reliquia, excepto 3. Al final de su vida, Felipe II sufrió todo tipo de enfermedades: gota, artrosis, fiebres tercianas, acceso e hidropesia. Pero aún así, mandó que le trasladaran desde Madrid, que es donde estaba, hasta el monasterio de San Lorenzo del Escorial, porque es donde él quería morir. Tuvo que ser llevado en una silla tumbona, fabricada expresamente para ese fin. Su agonía duró 53 días. Se dice que cuando perdía la consciencia, solo se le podía despertar gritando: no toquéis las reliquias. Finalmente el monarca murió el domingo 13 de septiembre de 1598 a las 5 de la madrugada, rodeado de todas sus sagradas piezas. Se murió convencido de que todos sus logros, conquistas y triunfos fueron debidos en gran parte a estas venerables piezas. Hoy en día, una vez al año, en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, exponen esta colección de Felipe II, no en su totalidad, ya que muchas de las 7.422 reliquias se han perdido y otras no se exponen por considerarlas un poquito macabras. Sea por fe o por curiosidad, es interesante visitar dicha exposición y admirar todas esas piezas que logró reunir el soberano y entender por qué pasó a la historia como el coleccionista de huesos. Si os ha gustado, no olvidéis dar a like y suscribiros para más curiosidades.